Muy buenas profesionales, vamos con otro vídeo, en este caso un vídeo muy especial porque esto es un examen exclusivo. Muchísimas gracias Rebujito, Agustín, muchísimas gracias por pasarme este examen. Y es que esto es un examen de Valladolid, una provincia donde no puedo subir un contenido, no puedo subir ningún examen, pero no por nada, sino porque no lo publican. Y hay algunas provincias en España, algunas comunidades autónomas, en las que no publican los exámenes, entonces pues no puedo hacerlo. Os agradezco muchísimo a todos los que me pasáis exámenes de zonas en las que no publican. Tengo ya uno de Canarias, muchas gracias al compañero que me lo pasó. Tengo uno de Mallorca, muchas gracias también. Iré subiendo poco a poco estos exámenes, al igual de otros exámenes de provincia que sí publican. Si no me conoces, soy Fran, soy profesor de formación vial y soy profesor del CAP y subo estos vídeos para ayudaros a probar lo que viene siendo el CAP y los permisos profesionales. Subo contenido del C, subo contenido del D, noticias sobre el transporte y pues cualquier cosa que nos pueda interesar en este mundillo. Así que vamos al lío, empiezo directamente. Y ojo porque este examen no tengo la parte de viajeros. Siempre subo también la parte de viajeros. Esto es solo mercancías, pues porque es el examen que hizo nuestro amigo Agustín. Así que pues es lo que tenemos. Y nos conformamos porque es suficiente con que podemos hacerlo. Bien, empezamos, vamos al lío. 1. ¿En qué ámbito geográfico se practican sobre todo? Por cierto, que no lo he dicho, te dejo el examen por aquí abajo. Como veis son fotos, porque es lo que tenemos. Si quieres hacerlo antes que yo, pues te puede servir para practicar, a ver lo que sacas realmente en este examen, que no puedo hacerlo de ninguna otra forma. Venga, vamos. ¿En qué ámbito geográfico se practican sobre todo los transportes de mercancías en régimen de cabotaje? Y me dice A, en la Unión Europea, B, en los países integrados en el sistema de autorizaciones CEM, C, en la Unión Europea y Marruecos, o D, las respuestas A y B son correctas. Bien, pues tenemos que saber lo que es el cabotaje. Yo el cabotaje lo resumo siempre como que es un transporte interior en un país que no me corresponde. Y con esto lo entendéis bastante fácil. Yo no puedo ir, os pongo un ejemplo, que sí puedo, pero porque está permitido. Yo no podría ir a Francia, descargar en París, coger algo en París y descargarlo en Marsella. O sea, hacer transporte interior en un país que no es el mío. Eso es un transporte de cabotaje y está prohibido prácticamente en todo el mundo, excepto en la Unión Europea. En la Unión Europea el cabotaje está permitido. Es una de las tantas excepciones que tenemos dentro de nuestro espacio Schengen. Venga, la número 2. A ver si lo puedo poner un poco más grande. Así. La número 2. Las autorizaciones de transporte privado complementario de mercancías se identifican registralmente con la clave, y esto lo explico en todos los exámenes, es de las preguntas que salen en todos los exámenes, independientemente de la comunidad autónoma, y es que nosotros, para poder transportar, para poder prácticamente, no siempre, pero para poder conducir un camión por carretera o un autobús, tiene que estar dentro de una tarjeta de transporte. Esa tarjeta de transporte pertenece a una empresa, autónomo o sociedad, en la que figura un transportista y bueno, pues ahí se meten los camiones y los autobuses. Tú no puedes tener un camión que no esté dentro de una tarjeta de transporte. Hay excepciones. Entonces, ¿qué tipo de licencias existen dentro de, o qué tipo de registro existe de cada vehículo dentro de esta tarjeta de transporte? Pues, por ejemplo, un MDPE está dentro de una tarjeta de transporte público y sería un camión de mercancía pesada. Igual que un MDLE, estos dos son transporte de mercancía público, que es el que nos interesa ahora mismo. A ver si me deja moverlo por aquí. Esto sería transporte público. El transporte público, por si no lo tenemos claro, el transporte público es aquel que se realiza por cuenta ajena. Es una empresa que se dedica al transporte de mercancías. Si tú tienes una empresa que tienes un camión o dos o tres o los que tengas, pero no te dedicas al transporte de mercancías, sino que tú te dedicas a la construcción, pero tienes camiones, entonces tú lo que tienes es una licencia, porque tienes que tenerla, de transporte privado complementario, porque tienes camiones y tienes camiones tienes que tenerlos registrados en algún sitio. Y esos camiones ya no son MDPE o MDLE, que eso es simplemente como se llama el camión en la licencia, qué tipo de registro tiene, sino que van a ser MPCE. Resumiendo, estos vehículos tienen que tener en la hoja de transporte, tienen que tener un registro, y existen estos dos tipos de vehículos en el transporte público de mercancías y
este tipo de vehículo en el transporte privado complementario de mercancías. Transporte público por cuenta ajena, transporte privado complementario, una empresa que tiene camiones, pero no se dedica al transporte. Entonces, la empresa de transporte privado complementario se identifica, pues la A, MPCE. No tiene más. 3. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje trasero del camión? Por cierto, que no lo he dicho, si es el primer examen que haces, las 25 primeras preguntas siempre son más difíciles. Entonces me dice A, el sobrecalentamiento de los frenos. B, el esfuerzo excesivo para la suspensión delantera. C, la dureza en la dirección del vehículo. O D, la falta de apoyo en el eje delantero y el desgaste prematuro de los neumáticos debido al deslizamiento. Vamos a ver, estamos sobrecargando el eje trasero, el eje de atrás, y tienen ciertas características que son bastante lógicas. Por ejemplo, lo del sobrecalentamiento de los frenos suele ser más del eje delantero, porque el 80% de la frenada recae sobre la parte de delante. Entonces, esa no va a ser. Luego, esfuerzo excesivo para la suspensión delantera, tampoco, porque lo que estamos sobrecargando es el eje trasero. O sea, sé que tampoco. C, la dureza en la dirección del vehículo, tampoco, porque la dirección del vehículo va adelante. Así que solo nos queda la D, la falta de apoyo en el eje delantero, correcto, porque el vehículo apoya mucho atrás, tiene mucho peso detrás y pues se inclina hacia adelante. Y se desgastan más las ruedas de detrás, eh, porque se sufren esos deslizamientos al tener esa falta de apoyo. Sencillo. 4. ¿Cómo se llama el vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulvulentas o granulosas en depósito cerrado? Y me dice silo, batería, tolva o todas las respuestas anteriores son incorrectas. Lo digo siempre, siempre que pone que todas son incorrectas, no suele ser verdad. Y de lo que me queda aquí, pues ni un vehículo batería, que estos son vehículos con varios depósitos, ni una tolva, es un silo, ¿vale? Un vehículo con un depósito cerrado para transportar graneles y tal, pues eso es un silo. 5. El transporte de mercancías con temperatura regulada, esto es el acuerdo ATP, que hay que sabérselo, acuerdo ATP, y destinada al consumo humano. A, no está regulado específicamente, sí que está regulado, el ATP. B, tiene una normativa especial, pero solo con congelado, no, con congelado y con refrigerado y con todo. C, tiene una regulación especial. O D, está regulado solo si se trata de transporte combinado. Mira, solo puede ser la C. ¿Por qué? Porque la D ya también me dice solo. Y cuando me dice solo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre hay que descartarla. 6. ¿En qué tipo de sociedad el capital debe pertenecer a los trabajadores de las empresas en más de un 50%? Lo sé, tengo que hacer un vídeo sobre esto, a ver si me da tiempo a hacerlo, porque últimamente tengo el tiempo muy justillo. El tema de las sociedades, de las empresas, este es un tema bastante feo. Si esta pregunta la fallarais, no os preocupéis, no pasa nada. Nadie suspende por fallar una pregunta de empresa. Si la sabemos, mejor. Y es que nos pregunta capital, ¿qué capital pertenece a los trabajadores de una empresa de más de un 50%? Bien, una sociedad, normalmente en este tipo de sociedades descartamos las cooperativas, porque una cooperativa, cuando nos preguntan por sociedades, esto es un truco, no nos preguntan por cooperativas normalmente. Y de las dos que me quedan, solo puede ser la sociedad laboral. Fijaos, en las sociedades, en las cooperativas, es que capital social como tal, eso es de una sociedad, no de una cooperativa, ¿vale? Y en cuanto a qué cantidad de capital pertenece a los trabajadores, eso solo para las sociedades laborales. Que esto pues, no quiero ponerme aquí a explicarlo porque extiendo mucho el examen, pero son esas sociedades en las que más del 50% de las participaciones las tienen los trabajadores, por lo cual pues son esas sociedades que tienen más poder la parte trabajadora. Un poco rápido, pero para no extender el examen. 7. El sobrecalentamiento de los neumáticos de un camión es una característica típica A, de la correcta presión de inflado. No, si llevo bien la presión de inflado no se van a sobrecargar los frenos, los neumáticos, perdón. B, del accionamiento correcto de los frenos. C, de la sobrecarga de los ejes delantero y trasero. O D, provocada por el desgaste prematuro de los neumáticos. Vale, lo del desgaste prematuro podría ser, pero hombre, es mucho más correcto que si sobrecargo, si le pongo mucho peso a los ejes delanteros y traseros, pues se van a sobrecalentar los neumáticos. Es mucho más correcto a que tengan un desgaste prematuro. Eso
es diferente. 8. Una incorrecta distribución de la carga. A. Afecta a la aportación de nitrógeno. Cuando leáis cosas tan raras, eso no es. Aportación de nitrógeno. Eso no es. B. Afecta a la aceleración máxima conseguida. C. Provoca un aumento en el riesgo de accidente. O D. Afecta al peso específico de la carga. La más sencilla, la más obvia, provoca un aumento en el riesgo de accidente. Si no coloco bien la carga en la plataforma del vehículo, pues hay más peligro en el que para que haya un accidente. Esa es sencilla. 9. En el caso de transporte privado complementario de mercancías, lo dicho antes, transporte privado complementario de mercancías, este transporte de empresas que no se dedican al transporte, pero tienen camiones porque muchas empresas tienen camiones porque le hacen falta. A. La empresa debe dedicarse como actividad principal al transporte de mercancías. Mentira. Ahí sería una empresa de transporte público. B. Las mercancías tendrán su origen o destino en un lugar en el que la empresa desarrolle los trabajos relacionados con su actividad principal. Esta sí que puede ser. C. ¿El conductor puede tener relación mercantil con la empresa? No. El conductor tiene que tener relación directa con la empresa. Relación mercantil es como que tú eres un cliente o que compra o vende. No, no. El conductor de un camión que sea de una empresa que no se dedica al transporte tiene que estar integrado en la empresa. D. La vinculación del vehículo con la empresa no puede basarse en un contrato de alquiler. No, sí que puede alquilar vehículos sin conductor, no hay ningún problema. Entonces la B. Las mercancías tienen origen o destino en un lugar en el que la empresa desarrolle sus trabajos relacionados con su actividad principal. Pues eso, pues yo qué sé, pues yo puedo tener camiones, yo tengo un campo que tengo lechugas y yo puedo tener un camión para coger las lechugas del campo y llevarlas a mi almacén. ¿Ese camión se considera transporte público? No, porque el campo es mío, cojo mis lechugas y las llevo a mi almacén. 10. ¿A qué afecta la incorrecta distribución de la carga? Pues otra pregunta sencilla. Y me dice, a la estabilidad del vehículo, pues va a ser esta casi seguro. Al peso específico de la carga, esto no tiene sentido. Cuando leáis peso específico, eso no tiene nada que ver. Al centro de gravedad o a la fuerza termotécnica lateral. Otra de cuando pongan fuerza termotécnica, termodinámica, cosas raras, nada. Vale. Por supuesto que la incorrecta distribución de la gravedad, de la carga, perdón, afecta a la estabilidad del vehículo. Al centro de gravedad me podría valer, pero es mucho más correcto la estabilidad, porque el centro de gravedad variarlo es mucho más difícil y eso más bien la altura con la que carga y la distribución no tiene que ver tanto con la altura. Entendámoslo que cuando distribuimos la carga, el centro de gravedad tiene más que ver con la altura que con la posición. Y lo que vamos a hacer es un vehículo más inestable. 11. ¿Qué repercusión tiene el hecho de que exista una mínima transferencia de masas de los ejes traseros a los delanteros en el momento de la frenada? Pues eso es bueno. Y con esta, ojo, porque os equivocáis un montón. Nos equivocamos mucho. Y es que, ¿vale? Ya sabéis que yo los camiones los hago como rectángulos. Si estos son las ruedas delanteras y estos son las ruedas traseras, es diferente. Ojo a estos tres datos porque los ponen un montón y nos equivocamos muchísimo. Vamos a ver. ¿Cuánto peso tiene que recaer al menos sobre el eje directriz? Un 20%. Eso no es lo que preguntan aquí, pero os lo digo acaso hecho. Un 20%. O sea, sobre el eje delantero, que es el directriz, tiene que recaer al menos un 20% del peso para que sea seguro. Pero no por nada. Más que nada porque si no vamos a llevar el vehículo siempre inclinado. Eso es diferente a qué cantidad de peso, de masa, debe transferirse cuando freno. Y es que cuando frenamos, pues siempre la masa pues, se va hacia adelante por el tema de inercia. ¿Qué me interesa que se transfiera? La mínima posible. O sea, el peso desde detrás hacia adelante cuando freno, se tiene que transferir el mínimo posible, que es diferente al peso que recae en el eje delantero, pero no cuando freno, sino todo el rato. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia de peso debe haber entre un eje y otro? En el mismo momento no puede superar un 3% de diferencia de peso entre las ruedas del mismo eje. Por rueda izquierda y rueda derecha pueden tener una ligera diferencia de peso, pero no superior al 3%. Y con eso todas estas preguntas las acertáis. Casi siempre ponen una de las tres en la parte específica y no son fáciles. Entonces, de las que me ponen aquí, A, un mayor desgaste de los frenos, B, un menor consumo de combustible, C, el aprovechamiento del agarre de todas las ruedas, o D, el mantenimiento de la velocidad. Sí que es verdad que la B puede parecer verdad, un menor consumo de combustible, incluso
puede ser, pero es mucho más correcta la C, el aprovechamiento del agarre de todas las ruedas. Y es que cuando yo transfiera el peso de detrás hacia adelante, si transfiero mucho peso, va a empezar a haber un problema con la estabilidad y con la cantidad de agarre que tiene y proporción de agarre que tiene cada rueda. Entonces, pues, vamos a pensar que si el vehículo es mucho más eficiente transfiriendo masa, o sea, transfiriendo poca masa, pues todas las ruedas van a mantener bien, mejor su agarre. Venga, la 12. Son órganos de la sociedad cooperativa, bien, cooperativas como tales. Lo de sociedad está bien, pero vamos a quedarnos que son cooperativas. Y me dice, Junta General de Accionistas. Pues si habéis visto el tema, si hemos visto el tema, en las cooperativas no hay accionistas, normalmente. B, Consejo de Administración. Y es que en las cooperativas, entre comillas, no hay consejo de administración, sino que se hacen asambleas generales. No, las cooperativas como que, entre comillas, no hay una administración que sea más que el resto de los socios, de los cooperativistas, y lo que se hace son asambleas generales pues para tomar las decisiones y todo esto. Además que es una pregunta teórica, que dentro de la teoría pues tenéis que uno de los órganos de las sociedades cooperativas, pues aparte del consejo rector, pues es la asamblea general. Lo que pasa es que es más fácil aprendérselo pues por lógica. Porque la junta constituyente no es un órgano, sino que sería un momento, una junta en concreto, ¿vale? Eso no es un órgano. Los órganos de la sociedad pues son esos despachos, esos grupos que existen durante la empresa, pues por ejemplo, órganos de una empresa. Y tenemos pues los departamentos, quiere decir, el departamento de I+D, el departamento de administración, el departamento de recursos humanos. Pues eso es como aquí os dicen, cuando dicen órganos de una empresa, de una sociedad, pues entenderlo como departamento. Entonces, una junta, una reunión, no es un departamento, es una reunión. Se puede hacer entre X departamentos. Un rollo. 13. Durante un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué documento debe llevarse a bordo? A. Un documento de identificación con fotografía por cada miembro de la tripulación. Correcto, esto es nuestro carnet del ADR. B. Certificado de aprobación para cada unidad de transporte cuando lo prevea el ADR. Sí, el certificado con nuestra carta de deporte también. Que aquí está, carta de deporte relativa a todas las mercancías peligrosas, pues todas son correctas. Muchas veces cuando pone que todas son correctas, es verdad. Estos simplemente son documentos que llaman el ADR, además que son la carta de deporte, el carnet ADR, son los básicos. 14. El cálculo del volumen útil es el resultado de multiplicar y ojo, aquí vamos a ver, ya que estoy aprovecho, y vemos los tres. Tenemos lo que es la masa máxima autorizada, que eso es pues lo que puede pesar el vehículo con carga y tara, lo que pesa el vehículo, el máximo que puede pesar por vía pública. Vamos a decir que puede pesar 40.000 kilos. Tenemos la tara, que es lo que pesa el vehículo con sus dispositivos y su herramienta apto para funcionar. Vamos, lo que pesa el vehículo, vacío. Vamos a decir que pesa, me lo invento, 20.000 kilos. Luego tenemos la carga útil, ¿vale? Que es el resultado de restarle la tara a la MMA. O sea, yo le quito 20.000 kilos a 40.000. Pues, ¿cuánto peso puedes llevar en tu camión? Pues si mi camión pesa 20.000 kilos y puede llevar 40.000 kilos, pues es una recta bastante sencilla. Puede llevar 20.000 kilos, ¿vale? 20 toneladas. Pero quitando todo esto, puede ser que no te quepan las 20 toneladas que puedes llevar en el camión. Claro, ¿por qué? Pues porque no caben por volumen. Porque si llevo algodón de azúcar, llevo algodón como tal, pesa muy poco. Entonces, ocupa mucho espacio, pero pesa poco. Eso es el volumen. El volumen que me entra en mi vehículo. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen? Pues tendríamos que multiplicar, vamos a verlo, por aquí. ¿Esto qué es? Esto no. Aquí, vale. Aquí. Tenemos que multiplicar y nos dice longitud y altura de la caja del vehículo. Vale, la longitud sería esto y la altura la voy a poner así. Longitud y altura. La B me dice dimensiones de longitud, anchura y altura interior de la caja del vehículo. La C me dice dimensiones de la longitud, anchura y altura exteriores de la caja del vehículo.
Y la D me dice las dimensiones de la longitud y anchura de la caja del vehículo. Por supuesto que para hacer un volumen, pues todos sabemos que un volumen, ¿cuánto cabe en esta habitación? Pues en esta habitación tenemos que hacer longitud por altura, ¿vale? Por la anchura. Y teniendo esto, saco lo que me entra dentro de la habitación. Y solo nos queda el detalle de saber pues, que es la parte interior. Yo quiero saber lo que me cabe y para eso yo tengo que hacer el volumen dentro de la caja del vehículo. Si lo hago fuera, pues luego no me va a caber porque me va a dar unos centímetros más por cada lado. Yo tengo que saber lo que me cabe dentro, no tengo que medir con todo, con la parte desde fuera, porque entonces el volumen es irreal. Sin más. El volumen del vehículo es medir por dentro altura, anchura y longitud. Venga, la 15. Cada vez que se realiza un cambio durante la subida de una pendiente, un cambio de marcha, existe un instante en el que el camión pierde potencia. ¿En qué se traducen estas pérdidas de potencia? A. En una disminución de temperatura. B. En una reducción de velocidad. C. En un aumento de velocidad. O D. Esta acción no tiene ningún tipo de consecuencia. Es una reducción de velocidad. No sé si este punto que puso aquí Rebujito es porque la acertó. Espero que sí. Pero sí, una reducción de velocidad. 16. O sea, fácil. 16. En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista que contrata con el cargador responderá frente al transportista colaborador como estas son un poco liosas. Mira, yo tengo, aquí me dice que tengo un transportista. Vamos a ponerlo bien. Tengo un transportista. Y tengo un... por aquí. Vamos a poner una flecha. Así. Tengo un transportista. Y tengo un transportista, ¿vale? Pero este va a ser colaborador. Y yo para explicar esto, pues casi siempre uso los mismos ejemplos. Si yo soy transportista y a mí me viene un cliente... aquí. Si yo soy transportista... la flecha no se puede mover. Bueno, transportista y transportista colaborador. Si yo soy transportista y a mí me viene un cliente y me pide que le lleve algo, aunque yo pueda o no pueda, yo le digo que sí. Yo le digo que se lo llevo. Y si no puedo llevárselo, ¿qué voy a hacer? Pues contrato a otro transportista. Yo no puedo llevárselo, pero le digo que se lo llevo. Y contrato a otro transportista. ¿Y qué me dice aquí? Me dice que... aquí. Me dice que el transportista que contrata con el cargador, bien, me falta el cargador. ¿Y quién es el cargador? El que contrata en nombre propio el transporte. Al cargador vamos a decir que es el cliente, para que sea más fácil. Imagina, el cargador se llama Pepe. Y Pepe quiere transportar sandía. Entonces contacta con este transportista, ¿vale? Con este transportista y le dice, oye, Juan, para que se entienda, ¿vale? Que esto quiero que se entienda porque una vez que lo entendéis, lo tenéis. Este es Pepe. Que podemos. Este es Pepe. Este es Juan y este es Manolo. Pepe tiene una empresa de lechugas. Juan es transportista y Manolo también. Entonces Pepe quiere llevar sus lechugas. ¿A dónde? Nos da igual, pero tiene que llevar sus lechugas. Y él no puede transportar porque no tiene una empresa de transporte. Y quiere llevarlas a donde sea. Entonces llama a Juan, que es transportista, que se dedica a transportar, y le dice, Juan, ¿me lleva las lechugas? ¿Y qué le va a decir? Juan, si se dedica a esto, yo te las llevo. Pero por lo que sea, Juan no puede llevárselas pues porque no le quedan camiones, o a lo mejor nunca lleva lechuga, o porque en esa zona no tiene... Por lo que sea, no puede llevarlas. Entonces, ¿qué hace Juan? Contacta con Manolo, que Manolo sí puede llevar la lechuga. Bien, pues aquí tenemos un régimen de colaboración facilísimo. Entonces, el transportista que contrata con el cargador, que es Juan, responde frente al transportista colaborador como, y me dice, cargador, operador del transporte, transportista o colaborador. Esta respuesta siempre es la misma y es que pensás que quien me contrata es mi cargador. O sea, Pepe es el cargador de Juan. ¿Por qué? ¿Quién paga a Juan? Pepe, porque le contrata. Pues es su cargador. Pensá siempre eso. El cargador es como el cliente, el que te paga. Ahora, ¿quién es el cargador de Manolo? Juan. Porque ¿quién paga a Manolo? Juan. A Manolo no le paga Pepe. A Manolo le paga Juan. Entonces,
No extiendo mucho más el vídeo, esto es de un tema que es un poco extenso, pero para que lo tengáis claro, el colaborador el cargador del colaborador es quien le contrata. Y en este caso le contrata Juan. Juan, respecto a el contrato de transporte, no respecto a Manolo, sino respecto al contrato de transporte, en este caso Juan es un operador del transporte. Pero esa no es la pregunta, ¿vale? Lo dejo así. 17. Esa pregunta es un poco difícil. 17. El régimen ATA, transporte internacional, es un régimen de tránsito aduanero utilizado para... Vale, correcto. A. El transporte de mercancías en avión únicamente. Pues como pone únicamente, la descartamos. B. El transporte de mercancías dentro de la Unión Europea únicamente. Pone únicamente, la descartamos. La D también pone únicamente, o sea que es que va a ser la C. Esta es un regalo. Importación temporal, además el régimen ATA son importaciones temporales, como por ejemplo exposiciones entre los países firmantes de ese convenio. Fácil, porque es que las de únicamente las descartamos. D. De las siguientes fuerzas, ¿cuál interviene en el movimiento de un camión? Fuerza mayor, fuerza de frenado, fuerza menor, fuerza nula. Fijaos, y bueno, en cuanto a las fuerzas, es mucho más fácil porque es que ¿cuáles intervienen en el movimiento de un camión? Fuerza mayor, menor y nula es que no existe como tal. Fuerza de frenado. Por lo demás, esa es sencilla. 19. ¿Cuáles son las funciones propias de un gerente de una empresa de transporte de mercancías? Vale, ¿qué hace el jefe? El gerente del jefe. ¿Qué hace el jefe? Distribuir órdenes de ruta. Mentira, eso lo hace el jefe de tráfico. Planificar y representar a la empresa. Esa va a ser. Porque la C me dice archivar documentación, departamento de administración, y la D me dice conducir el vehículo, pues los conductores. Fácil. 20. ¿Qué conductores de vehículos de transporte de mercancías deben llevar a bordo su tarjeta de cualificación profesional? El CAP, ¿vale? Tarjeta de cualificación profesional es el CAP. A, únicamente. B, únicamente, ni sigo leyendo. C, los que tengan que estar en posesión del certificado de actitud profesional. O D, todos los que realicen un transporte público o privado. Todo. Mirad, como dice todo, no me vale, porque habrá transportes públicos o privados que están dentro de las excepciones del CAP. Así que los que tengan que llevar el CAP son los que tienen que llevarlo siempre a bordo su tarjeta. Sin más. Es que esto, la pregunta responde a la respuesta. Y la respuesta a la pregunta, viceversa. 21. ¿Cómo se clasifican los transportes de mercancías según el ámbito que realicen? Bien, para esto tengo un resumen, os lo voy a dejar abajo. Y simplemente con ese resumen, pues los transportes de mercancías tienen clasificación dependiendo de lo que se hace. Y ya os digo que de mercancías normales y peligrosas y permanentes y temporales, eso no existe como tal. Pero sí que un transporte puede ser interior e internacional o público y privado, entre otras cosas. Y ya os digo que público y privado es su naturaleza. Y nos preguntan por el ámbito. Si nos preguntaban por naturaleza, sería pública o privada. Pero como nos preguntan por el ámbito puede ser interior o internacional. Esto hay que estudiárselo. Esto aquí no hay mucho truco. 22. ¿Qué es un acuerdo bilateral en el transporte internacional de mercancías? Esta es más fácil, porque un acuerdo bilateral solo tenemos que saber dos cosas. Que se hace entre dos países, no lo hacen las empresas y yo puedo ir a un país, porque ya salgo del mío. Teniendo eso en cuenta, A. Un acuerdo entre dos empresas. No. B. Un acuerdo entre dos empresas. No. C. Un acuerdo entre dos países. Sí. D. Un acuerdo entre dos organismos internacionales. No. Ya está. C. Un acuerdo entre dos países. Ya está. Bilateral, dos países. 23, que es el convenio CMR. El CMR, ya os digo que es la Carta de Porte Internacional, es el convenio por el que se establecen las condiciones en las que se realiza el transporte internacional. Entonces la A me dice acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por mar. No, estamos en carretera. De hecho, ya está, porque la B me dice lo mismo, pero pone carretera, la C pone ferrocarril y la D pone que no existe. Veo que Rebujito lo acertó. Muy bien. 24. El acuerdo internacional que reglamenta las condiciones de transporte de las distintas mercancías precederas. Pues ya está. ¿Cuál es el acuerdo por el que se reglamentan las mercancías precederas? El ATP. Aquí os podrían preguntar
o por este, o a lo mejor pueden preguntar por el ADR, que es de mercancías peligrosas, o por, yo qué sé, a veces os ponen el transporte de animales vivos, que se llama así. De animales vivos. Ya está. Estas son las tres principales que os preguntan. Transporte de animales vivos, ADR, ATP y poquito más. Y la última de la parte específica, que no me está pareciendo muy difícil, la verdad. Si se aumenta la altura de la carga, el centro de gravedad del camión aumenta. Ya está. Se desplaza hacia arriba. El centro de gravedad pues, se hace más alto. Si la altura de la carga es más alta, el centro de gravedad es más alto. Esto es como las personas. Si una persona es más alta, pues el centro de gravedad está más arriba. Cuanto más lo sube, pues más arriba se queda el centro de gravedad. Vale, y esta es la parte específica, examen de Castilla y León, examen de Valladolid. Le voy a poner un 5,5 de dificultad. Para lo que suelen ser, no sé, no me ha parecido especialmente difícil. Sí que es verdad que hay algunas preguntas de transporte internacional y tal, pero es lo de siempre. Esta pregunta un poco más complicada. No sé, una parte muy, muy normal. Venga, y ahora vamos un poco más rápido. Para la 26. Ya empezamos con la parte común. 26. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o los discos, ¿vale? Los discos del tacógrafo. ¿Qué tienen que llevar impreso? ¿Qué tiene que llevar cada hoja? Y me dice, marca de homologación del modelo del vehículo. No, el modelo del vehículo no sale en los discos. Datos del fabricante del vehículo que se utilice. Del vehículo, no. C. Límite superior de la distancia recorrida por el vehículo solo para autobuses. Nada. Esto sí. Límite superior de la velocidad registrable impresa en kilómetros por hora. O sea, esto quiere decir que los discos tienen siempre un límite superior de velocidad que registran. Aunque los discos ya prácticamente no se usan, pero bueno, tenéis que saberlo. Pues por ejemplo, los discos ponen que ese disco llega hasta 120 kilómetros, me lo invento, por hora. A partir de ahí, pues no mide más velocidad. 27. Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento en general debe hacerse, y me dice, una vez cada 6 meses, dependiendo del consumo del vehículo, siguiendo las recomendaciones del fabricante o una vez al año. Pues nada, un regalo, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 28. Por lo general, ¿qué factor, entre otros, hay que tener en cuenta para subir una marcha? A. Que la aguja del cuentarevoluciones se encuentre en la parte alta de la zona verde del cuentarevoluciones. Pues ya está, esta es la correcta. Esto lo explico en el vídeo del par motor. Y es que cuando nosotros vamos conduciendo, si esto es el tacómetro o cuentarevoluciones, ¿vale? Pues aquí tendríamos 0 revoluciones y aquí tendríamos, pues yo qué sé, 2500. Y todas las preguntas típicas que nos hacen. ¿Dónde se encuentra el par máximo? Pues aquí, en la zona media de revoluciones. ¿Dónde se encuentra el par mínimo? Aquí, al ralentí. ¿Dónde se encuentra la potencia máxima? Aquí, casi al final de las revoluciones. Ahora, ¿dónde tengo que circular en llano? Aquí, a la izquierda de la zona verde. ¿Dónde tengo que cambiar de marcha? Aquí, a la derecha de la zona verde. Pues en este caso esta pregunta, ¿dónde se cambia de marcha? A la derecha. 29. Según la normativa laboral, peligro. Normativa laboral. Esto no es tacógrafo. Hay temas de tacógrafo y hay temas de normativa laboral. Según la normativa laboral española, ¿en qué consiste el tiempo de presencia de los conductores profesionales? Presencia es lo mismo que, bueno, lo mismo, entre comillas, que disponibilidad. Y trabajo efectivo es lo mismo que martillo. Lo mismo entre comillas, ¿eh? Una cosa es tacógrafo y otra cosa es normativa laboral. Entonces, ¿en qué consiste la presencia, la disponibilidad? A. Estar descansando en tu domicilio. No. B. Realizar actividades de conducción de un vehículo. No. C. Estar a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo. Esta es la correcta. Mientras estoy disponible, estoy a disposición, pero no estoy trabajando como tal en ese momento. O sea, estoy trabajando, pero no estoy haciendo un trabajo efectivo. 30. Un motor diésel de inyección indirecta respecto de un motor diésel de inyección directa. Esta pregunta es buena. Esta pregunta la ponen mucho y la tenemos que responder fácil. Primero, ¿qué gasta más? ¿Un vehículo diésel o uno gasolina? Pues gasta más la gasolina. Uy, perdón. Por aquí. Volvemos. Gasta más la gasolina del tirón. Venga. Y el diésel gasta menos. Pues yo os digo que hay 4 tipos de motores.
2 gasolinas y 2 diésel. Y la gasolina siempre gasta más que el diésel. Y el diésel siempre gasta menos que la gasolina. Ahora, hay dos tipos de inyecciones en los motores. Inyección es cómo se inyecta el combustible en el motor. Está la inyección indirecta y la inyección directa. Para los que sepáis un poco de mecánica, pues ya sabéis que la inyección indirecta, eso está obsoleto, que no existe, pero nos lo preguntan. Y por supuesto que la inyección indirecta gasta más que la directa. Y con esto, simplemente sabiendo que la gasolina gasta más que el diésel y que la inyección indirecta gasta más que la directa, me ordenáis en un momento todos los motores. Con esto está todo ordenado. O sea, si os preguntan, ordéname de mayor a menor en consumo los motores y os ponen las preguntas, pues ya sabéis que la gasolina gasta más que el diésel y habría que ordenarlo así. Gasolina indirecta, luego la gasolina directa, luego el diésel indirecto y luego el diésel directo. Si os preguntan, ordénamelo de menor a mayor, pues lo que menos gasta es el diésel directo, luego el indirecto, ¿ok? Esto es fácil. Ahora, si me preguntan en concreto por un motor diésel de inyección indirecta respecto a uno de directa, vale, pues el diésel de inyección indirecta tiene mayor consumo específico, la A. Ya está, sin más. 31. ¿Cuál es el trastorno más común que puede aparecer si no se diseña bien el asiento del conductor? Y seguro que va a ser lumbalgia, dolor de espalda. Siempre que nos pregunten por trastornos frecuentes dentro de nuestra profesión, son lumbalgias, dolor en la espalda. 32. De la siguiente respuesta, señale la que no, peligro que aquí fallamos un montón, la que no está relacionada con la ergonomía. Ergonomía es cómo se diseña el espacio del trabajador para estar más cómodo. Resumiéndolo mucho. A. Espacio y medio de trabajo. Eso sí está relacionado con la ergonomía. Las posturas también, los movimientos también. Y la ganancia monetaria, aunque no me gusta mucho así directamente como lo pone, es la única que no puede estar dentro de la ergonomía. Aunque, bueno, tiene cierta relación, pero las otras tres seguro que tienen 100% de relación. 33. ¿En qué registro público oficial se anota la realización por un conductor del curso del CAP? Vale, ¿que dónde se registra esto? De hecho, nosotros podemos ir... a ver un momento que os lo enseño. A ver, si estamos aquí en internet, por cierto, si no me seguís, si no estáis suscritos, suscribíos, somos ya 996, casi 1000, ¿vale? Si estáis en internet y ponemos registro de empresas y actividades del transporte, ya me sale solo. Aquí es donde estamos todos, donde figuramos todos los que tenemos el CAP. O sea que consulta el registro de empresas y actividades del transporte. Y aquí podemos ver pues la tarjeta de transporte de una empresa. Por ejemplo, una empresa que es por aquí de mi zona es el Mosca. Pues si buscamos el CIF del Mosca, nos sale por aquí directamente. Esto es todo legal, ¿eh? Aquí no hay problema. Y en su autorización ponemos un if y aquí nos sale transporte del Mosca, el jefe, el gestor y todos los datos de los vehículos que tiene, que esto es muy interesante. Fijaos que son todos nuevos. Esto es muy interesante pues porque todos los vehículos que están en la carretera de transporte de mercancía y transporte de viajeros lo ponemos aquí y sale todo. Entonces, dicho esto, ¿en qué registro público oficial se anota la realización por un conductor del curso del CAP? Pues tenemos que irnos al registro de actividades de empresas y actividades del transporte. Sencillo. Registro de conductores no, y registro mercantil tampoco. 34. De los elementos técnicos que se citan, ¿cuáles refuerzan la seguridad en la conducción? A. Pantallas panorámicas. B. Sistemas que evitan el cansancio o la somnolencia en el conductor. C. Sistemas de visión nocturna. D. Sensores de ultrasonidos que detectan la presencia de otro usuario en la vía. Vale, a ver, aquí, por supuesto, vamos a descartar lo de pantallas panorámicas porque esto no va a reforzar la seguridad que lleve una pantalla más grande en el vehículo. A lo mejor la de los retrovisores, pero no es lo que nos preguntan. Luego, visión nocturna, yo no sé, esto no tiene nada que ver. Y de lo que me dicen aquí es que en el CAP el sistema de evitar el cansancio o somnolencia prácticamente no lo nombran y no es un elemento técnico, sería más bien un sistema de seguridad
pero para reforzar la seguridad en la conducción, eh, esta tenemos que aprenderla de memoria, que es la D, sin duda, porque es que en el CAP la B prácticamente no la preguntan. Es una pregunta un poco fea, pero como elemento técnico, teóricamente se reconoce la D. Y además, que sí que es verdad que es mucho más segura, porque son sistemas de ultrasonido que cuando detectan algo cerca, si lleva el sistema completo, el AEBS y todo completo, te pega el frenazo. Entonces, ya por definición y por teoría y porque la sabemos, es la D. Cuidado con esta pregunta. 35. ¿Con qué sigla es conocido el programa electrónico de estabilidad? Pues el ABS no, que es el de los frenos, el EFP y el EDP no existen, así que solo puede ser el ESP, Electronic Stability Program. ESP, estabilidad. 36. Entre las siguientes clases de vehículos, ¿cuáles intervienen en más accidentes de tráfico? A. Camión de más de 3.500 kilos. B. Furgoneta. C. Vehículo articulado. O D. Autobuses de transporte regular. Bien, y aquí sin duda la furgoneta. Tiene su explicación por ritmo de trabajo, por estrés, por prisa, por tipo de recorrido, porque suele ser por ciudad. Las furgonetas tienen más accidentes. 37. Según el según el Reglamento Comunitario Europeo 561/2006, este es por el que se establecen las normas la normativa de conducción y descanso, tiempo de conducción y descanso, qué condición debe cumplirse, entre otras, para que un conductor pueda superar el máximo de conducción semanal establecido. Vale, nuestro máximo de conducción semanal son 56 horas, pero A. Que sea necesario para finalizar un servicio regular de uso general y el exceso sea inferior a 30 minutos. B. Que la distancia al punto final del trayecto sea inferior a 100 kilómetros. C. Que el exceso se realice para llegar al lugar de residencia del conductor o al centro de operaciones del empresario. O D. Que se cuente con autorización administrativa. Vale, ¿cuándo nos podemos pasar de tiempo de conducción semanal? Para llegar a mi casa o bueno, al centro de trabajo, para poder realizar nuestro descanso semanal. 38. ¿Cuál es una medida de ahorro equivocada? ¿Cuál de estas no vale para ahorrar combustible? A. Circular con los cristales subidos, sí. B. Circular a una velocidad moderada, también. C. Parar el motor cuando se vaya a bajar una pendiente, no, eso no vale para ahorrar combustible, además es peligroso. 39. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es A. Esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada. No, eso no se hace con los vehículos actuales. Se calientan en movimiento. C. Circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada. Tampoco hay que circular con la presión adecuada. C. Observar el cuenta revoluciones para saber en qué momento se cambia de marcha. Sí, esa puede ser buena. Porque la D me dice acelerar en vacío, esa no puede ser, ¿vale? La C, antes de cambiar de marcha, pues ir mirando el cuenta de revoluciones. Esto con el tiempo no lo hacemos porque nos acostumbramos. 40. Cuando un motor funciona al máximo de revoluciones en comparación con el mismo motor funcionando a un régimen medio de revoluciones, pues muy fácil. Yo tengo el cuenta revoluciones, 0 revoluciones, 2500 revoluciones. Este camión funciona con las revoluciones aquí. Y otro camión va por aquí. Las revoluciones por aquí. Y este por aquí. Entonces, cuando un motor funciona al máximo de revoluciones, que es este, en comparación con este, pues nada, pues el par motor es menor. Cuando este motor al máximo de revoluciones lo comparas con este, pues el par motor es menor. 41. ¿Por qué una bajada de temperatura incide en el consumo de combustible? A. Porque se contraen los neumáticos reduciendo el consumo. No. B. Porque se incrementa la densidad del aire aumentando la resistencia aerodinámica y el consumo. Esta sí. Esto lo he explicado otras veces y siempre que, si no lo sabemos, si no sabemos la teoría, siempre que nos lo explican, si a nosotros nos preguntan, oye, ¿por qué cuando hace frío gasta más un camión o un vehículo? Siempre decimos, pues porque al motor le cuesta más calentarse. No. Una vez que el motor se calienta, una vez que el motor llega a 90 grados, ya prácticamente el termostato no se abre, o se abre cuando se necesita y no le cuesta mucho calentarse. El problema es que el aire es más denso. Cuando hace frío, el aire se comprime y cuesta más atravesarlo. 42.
¿Cómo se llaman las curvas a través de las cuales se representan el par y la potencia, en las cuales se ve cómo varían las prestaciones en función de las revoluciones, las curvas características? Esto es lo que se estudia durante el curso. Tengo un vídeo de esto, curvas características, en las que se estudia cómo el par y la potencia y el consumo varían dependiendo de las revoluciones que vamos teniendo en el vehículo. Estos son simplemente un gráfico, ¿vale? Esto hace así, pone un gráfico, el gráfico. El par, pues el par sube, llega a la mitad y luego baja. La potencia sube y luego... Vale, pues eso, simplemente eso. 43. ¿En qué lugares se puede efectuar una inmovilización a un vehículo? ¿Vale? Que te dejen parado por lo que sea. A, únicamente, nada. C, solo, nada. D, B, solo, nada. D, en el lugar donde se detecta la infracción o en el más cercano que reúna las condiciones. Por descarte. 44. ¿Cómo es la cantidad de combustible que se inyecta en el motor y el par motor cuando éste gira a bajas revoluciones? Bien, bajas revoluciones no son revoluciones medias, sino que sería pues ir por aquí, más o menos, a bajas revoluciones. Y me dice, ¿cómo es la cantidad de combustible y el par? Cantidad de combustible que se inyecta. Va a ser poca, ¿vale? Tengo que poner grande. No. Va a ser cantidad de combustible que se inyecta es pequeña y el par motor también es bajo. ¿Por qué? Porque voy a bajas revoluciones. Yo no puedo estar aquí a bajas revoluciones, inyectar poco combustible y además tener mucho par. No se puede. Yo necesito que tenga unas revoluciones, que ya vaya por aquí, por la zona media, para que se inyecte suficiente cantidad de combustible y que el motor vaya a cierta velocidad, pues para que el par motor aumente. 45. El tacógrafo instalado en un vehículo obligado a llevarlo tiene que A. Estar homologado. Venga, siguiente. 46. ¿En cuál de las siguientes situaciones de emergencia será más necesaria la evacuación del ocupante del vehículo generalmente? Vale, evacuar, ya sabéis que evacuar pues, es sacar a los ocupantes del vehículo poniéndolo seguro, en un sitio seguro. A. En caso de incendio. B. En caso de avería. C. En caso de rotura de cristales. O D. Si el vehículo está detenido en la calzada. Bueno, pues por lógica de estas 4 situaciones, la más peligrosa es un incendio. Si hay un incendio, pues hay que sacar a la gente del vehículo. 47. De los elementos técnicos que se citan a continuación, ¿cuál contribuye a la seguridad activa de los vehículos? Vale, el reposacabezas, por supuesto, que es pasivo. Seguridad activa y seguridad pasiva. Esto tenemos que entender. ¿Cuál es la seguridad activa? La que funciona antes del accidente. Vamos a apuntarlo. Seguridad activa. Pues la seguridad activa funciona antes del accidente. ¿Y para qué? Pues para no tener el accidente. Un ejemplo, los frenos, los amortiguadores, la suspensión, ¿ok? Todos los sistemas electrónicos son activos, prácticamente todos. Luego, seguridad pasiva. ¿Cuándo funciona? Durante y después. Después, casi. Después del accidente. Y aparte funciona durante y después del accidente, simplemente tenemos que entender que es para protegernos. Un vehículo puede funcionar sin seguridad activa, sin problema. Sin seguridad activa, difícil. Pero en un vehículo el cinturón no vale para nada, excepto aparte de que es importantísimo por si tenemos un accidente. Pero si no tiene un accidente, prácticamente no vale para nada. O el airbag, o que la carrocería sea deformable. Todo eso no vale para nada, a no ser que tenga el accidente. O sea, es súper importante, pero es seguridad pasiva. Vale, pues sabiendo la diferencia, elementos de seguridad activa. El reposacabezas no. El reposacabezas, aparte, bueno, sí que puede servir un poco por comodidad, pero es para el accidente, para evitar el latigazo cervical. Luego me dice control electrónico de aceleración, EPS. Eso no existe. Bueno, sí que existe, pero no es lo que no. Dentro del CAP, no. Control de tracción, ASP y desestabilidad. Vale, control de desestabilidad, eso no, es una barbaridad. Y control de tracción no es ASP, sino que sería ASR. Un poco liosa esta pregunta, pero es que vámonos a lo más fácil. Dentro de la seguridad activa, pues el ABS, el sistema antibloqueo, es 100% seguridad activa para evitar el accidente. 48. ¿Cuál es el accidente laboral más frecuente que se suele producir en la actividad del transporte como consecuencia de un mantenimiento incorrecto
de los sistemas de amortiguación. Ojo, accidente. A. Caídas de personas a distinto nivel. Por aquí. B. Atropellos por vehículo. C. Exposición continuada a vibraciones. O D. Caídas de personas a mismo nivel. Y de aquí casi siempre es lo mismo porque todo lo que, como he dicho antes, todo lo que tenga que ver con las vibraciones, temas de vibraciones, y más si no hablan de la amortiguación del vehículo, si están mal los sistemas de amortiguación, pues es mucho más común el tema de las vibraciones. Y me diréis, ya, pero si llevas mal la amortiguación, pues igual puedes atropellar a una persona porque no frenan bien el vehículo. Si yo no digo que no, pero hombre, va a ser mucho más frecuente que el conductor sufra lesiones en la espalda por la amortiguación a que atropelle a alguien. Siempre tenemos que ir pensando así. 49. La formación obligatoria de los conductores profesionales distingue entre, vale, los cursos que hacemos. Pues nuestro curso puede ser inicial y continuo. No es más, correcto. Curso inicial, pues el que hacemos nosotros ahora para sacarnos el CAP y el continuo para renovar. 50. Cuando en una inspección de transporte por carretera se detecte que un vehículo muestra indicios fundados de exceso de peso, la autoridad competente, básicamente, que te quieren pesar. ¿Cuántos kilómetros te pueden desviar? 30 kilómetros. Siguiente pregunta. 51. ¿En qué consiste el aquaplaning? A. En la limpieza del motor con agua. B. En el efecto de agua sobre determinados desgastes del neumático. C. En una situación que se produce cuando los neumáticos no son capaces de evacuar todo el agua que hay en la calzada, pues ya está. Aquaplaning, cuando te empiezas a deslizar porque los neumáticos no agarran en la calzada porque hay agua, tienes mal mantenimiento de los neumáticos y te empieza a deslizar. El dibujo del neumático, que tiene que ser de al menos 1,6 milímetros, pues no es suficiente para evacuar todo el agua que hay en la calzada. 52. Si la presión de inflado del neumático es inferior a la recomendada, pues va a ser malo. El consumo aumenta. Ala, siguiente. Si es que no tiene más. 53. Mientras está lloviendo, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones? Durante las primeras gotas, porque se mezcla el barro, el aceite, se mezcla todo lo que hay en la calzada y es muy peligroso. Esta siempre la sabéis. 54. ¿Por dónde debe pasar la parte inferior del cinturón? Ya sabéis que el cinturón tiene 3 puntos de anclaje y siempre pasa por hueso. El primero pasa por la clavícula y el de abajo pasa por la pelvis. 55. Un uso adecuado de la caja de velocidades. A. Ahorra carburante, pero hace que se desgaste la transmisión. No. B. Eleva la energía calorífica centrípeta. ¿Eso qué es? C. Ayuda a conseguir que el motor gire dentro de la zona económica. Pues si utilizamos bien la caja de velocidades, vamos siempre en zona verde. 56. Señale la afirmación correcta. La declaración amistosa de accidente tiene que ser firmada por un agente del orden, por un policía. No. B. La utilización del parte amistoso reduce el plazo para el pago de reparaciones. Sí, porque lo demás no tiene sentido. 57. Al trabajar sentado, ¿cómo tiene que ser la posición? A. Sentado en el borde del asiento, no. El borde del asiento es muy incómodo. C. Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando los pies en el suelo completamente. C. Sentado en el borde con los pies ligeramente inclinados. No, en el borde no. No nos podemos sentar en el borde. D. Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando únicamente las puntas de los pies. No, pues la más correcta es la B. Sentado apoyando sobre todo la zona lumbar y, o sea, la parte baja de la espalda. No toda la espalda de falta estar apoyada, no tienes que estar ahí pegado. Pero también que los pies apoyen en el suelo completamente. No puede estar ni con los pies volando, ni solo con las puntas de los pies. Pregunta fácil. 58. ¿Cuántos elementos ajustables debe tener el asiento y el volante? No hay un número concreto, creo yo. Pone ninguno, 1, 2, nada. Cuanto más mejor, sin más. ¿Vale? Ajustable quiere decir, pues, los asientos de los conductores profesionales pues se mueven hacia adelante, hacia detrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. El volante se mueve para donde quiera. Es intentar mover que todo sea que tenga el mayor movimiento posible para que esté más cómodo. 59. Para optimizar el consumo de combustible se recomienda A. Aprovechar la inercia en la pendiente descendente. ¿Puede ser? Sí, esa va a ser. Pues nada, que cuesta abajo, la primera, que cuesta abajo, aproveches todo lo que puedas la inercia, el movimiento del vehículo simplemente porque se mueve, porque la pendiente hace que te muevas. 60. ¿El consumo de carburante es mayor en marchas largas? No, nunca.
B, en vehículos con cajas de cambio sincronizado. C, en vehículos ligeros. O D, en vehículos con cajas de cambio automático. No estoy de acuerdo con esta pregunta, no estoy de acuerdo con esta respuesta, pero tenemos que poner que el consumo de carburante es mayor en cambio automático. Ya he explicado varias veces esto, yo creo que no, pero es lo que dice el CAP. 61. ¿Qué circunstancias pueden ser un indicio de que pueda derrapar el vehículo? A. Existencia de hojas o barro en la carretera. Sí. B. Condiciones meteorológicas adversas, hielo, lluvia, también. Grasa en el pavimento también, pues todas son correctas, fácil. 62. ¿Qué tiene que figurar? ¿Qué datos tienen que figurar en el parte amistoso del seguro? A. Los vehículos implicados. B. Los conductores que han intervenido. C. ¿Dónde ha sido el accidente? Pues todas son correctas. 63. ¿A un motorista accidentado se le tiene que quitar el casco? ¿En serio? Hay 3 que me dicen que sí, pues la que me dice nunca, por favor. 64. Durante el trazado de una curva, A. ¿Se debe reducir progresivamente la velocidad durante todo el trazado? No. Esto es lo típico que nos dicen, que en las curvas pues tenemos que entrar reduciendo la velocidad y tenemos que salir acelerando un poquito. A ver cómo lo dice aquí. B. ¿Se debe incrementar progresivamente la velocidad durante todo el trazado? No. C. ¿Debe mantenerse una velocidad constante y frenar suavemente a salida? No. Esta es la buena. D. Se entra con velocidad constante y se acelera poco a poco saliendo de la curva para aprovechar o para luchar contra la fuerza centrífuga. 65. Una somnolencia diurna excesiva, o sea que tiene mucho sueño durante el día, puede impedir la obtención o la prórroga, la renovación del permiso de conducir. Pues sí, correcto, la C, sí, puede impedirlo o que se reduzca el tiempo en el que tienes que hacer cada revisión. 66. Si la calzada está cubierta de nieve y se pisa fuertemente el pedal del freno, el sistema ABS evita el bloqueo de la rueda si hay nieve. A ver, me dice no, porque solo cumple su función si la calzada está seca. Mentira. No, porque solo cumple su función si la calzada está seca o mojada, pero no con nieve o hielo. Mentira. La C me dice sí, aunque no cumpliría su función si la calzada tuviera hielo. Mentira. O sea que solo puede ser sí. El ABS evita el bloqueo de la rueda. Sí, aunque la calzada tenga hielo. Aunque tenía dudas porque si hay nieve, es verdad que el ABS evita el bloqueo de la rueda, pero si hay arena o nieve, es menos eficiente. Pero bueno, entre las respuestas que me da aquí, solo puede ser la D. 67. Los registros de los discos diagrama deben ser A. Claros y concisos. Pues ya lo tengo. Sin más. Un disco, todo lo que ponga, pues tiene que ser claro y conciso. 68. ¿Con qué elemento de seguridad activa está relacionado el EDS? Pues todos estos sistemas de seguridad activa, prácticamente todos los que os preguntan, casi todos, están relacionados con los frenos, ¿vale? El EDS, el sistema que regula electrónicamente la frenada, pues con los frenos. 69. ¿Qué es el par máximo de un motor? Vale, par máximo, esto tenemos que saberlo. ¿Es el mayor número de revoluciones? No. ¿Es la potencia máxima? No. ¿Es la máxima velocidad que...? No, eso son revoluciones. Así que solo puede ser la D. Es el máximo esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal. Por definición, es esa. Esto son revoluciones, nada. 70. Para pasar a marchas más cortas, es recomendable saltar de marchas, por ejemplo, pasar de octava a sexta. Sí. ¿Vale? La B me dice solo, o sea que no. La C me dice que no. Y la A me dice sí, en pendientes descendentes, para que disminuya la acción del freno motor. Al revés. Porque si yo paso a marchas más cortas cuesta abajo, sube la acción del freno motor. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy cuesta abajo y paso de quinta a tercera, el motor frena más. Entonces la A no puede ser. Así que tiene que ser la D. Sí que se puede hacer en determinadas circunstancias. No siempre, pero normalmente sí. 71. En el cuenta revoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente de color verde,
¿Qué supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona? Pues lo de siempre, zona verde. Si voy por aquí, que está más allá de la zona verde, ¿qué supone? Pues A, un mayor consumo, pues ya lo tengo. Vas a consumir más. 72. ¿Cada cuánto tiempo se revisa el tacógrafo? Cada 2 años. La A. 73. ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante? A. Pedir al motor más potencia. No. Si le piso más al acelerador, gasto más. B. Pedir al motor menos potencia. Vamos a ver. C. Circular siempre en marchas cortas. Eso seguro que no. De hecho, las marchas largas ahorran combustible siempre. Y D. Abrir las ventanillas para que circule el aire. Tampoco, porque eso consume más combustible. O sea que de las que hay aquí, pues sí que es verdad que si circula menos potencia, gasto menos combustible. Sí, eso sí. 74. ¿En qué momento del día es más habitual la presencia del hielo? De las que me dan aquí, tenemos que saber que es a primera hora de la mañana. Es más frecuente. Por el rocío que se acumula y todo esto. 75. ¿Cuáles son los tipos de actividad que permite registrar por separado y de modo diferenciado el tacógrafo? Son 4 y de aquí 4 solo me lo pone una vez. Y mirad, la A me dice conducción, descanso, disponibilidad y otros trabajos. Correcto. Las demás es que no tienen nada que ver. 76. ¿Cuál de los siguientes datos no queda registrado de forma automática o semiautomática en el tacógrafo? Bien. A. Tiempo de conducción y descanso. B. Velocidad del vehículo. C. La matrícula del vehículo. O D. La distancia recorrida. Vamos a ver, esta pregunta es fácil. ¿El tiempo de conducción y el descanso aparece en el tacógrafo? Sí. ¿La velocidad que llevas? También. ¿La distancia que recorres? También. Pero la matrícula del vehículo, eso no aparece en el tacógrafo, eso lo pones tú. 77. ¿Qué factor de los siguientes es causa de estrés entre los conductores profesionales? A. Aislamiento social. B. Riesgo económico personal. C. Prolongación de la jornada. Pues todas son correctas. 78. ¿Qué influye en el consumo de carburante? A. El estado en el que se encuentra el filtro del aire. Sí que puede ser. B. Los ralentizadores. No. A ver, si nos ponemos muy técnicos, sí. Pero no va a ser la más diferencial. C. La refrigeración de los frenos. D. Si tiene suspensión neumática o no. Vale, pues la A, simplemente. El filtro del aire es súper importante. Si el filtro del aire está sucio o un poco obstruido, el camión va a gastar muchísimo más. Por el filtro de aire, por donde entra el aire, que va dentro de los cilindros, que va al motor, para hacer la mezcla. 79. Con el fin de permitir la libre circulación de personas en los países signatarios, o sea, que están dentro del acuerdo Schengen, A. Se ha creado un visado específico para estos países. No. B. Solo hay controles para los nacionales de terceros países. C. Únicamente están exentos de control los nacionales de mentira. Nada. D. Se han adoptado normas comunes en materia de visado y derechos de asilo. O sea, sí. Todos los países que pertenecemos al espacio Schengen tenemos las mismas normas en cuanto a visado y asilo. 80. El mando para el accionamiento del ralentizador puede ser accionado por el pedal del freno. Sí. Mando de accionamiento es pues con qué accionas el ralentizador. Normalmente con la mano, pero puede ser con el pie. Sí. 81. ¿Sobre qué elemento o pieza del vehículo actúa el freno eléctrico? Pues sobre la transmisión. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Lo veremos en su tema. 82. En la actividad del transporte, ¿qué circunstancia causa con mayor frecuencia lumbalgia y cervicalgia? Pues vamos a ver. A. Mantenimiento prolongado. Por cierto, lumbalgia que me duele la espalda, pero me duele las lumbares. Y cervicalgia me duele la espalda, pero me duele más arriba, en la zona del cuello. Cervicalgia. Entonces, A. Mantenimiento prolongado de posturas forzadas. ¿Puede ser? Puede ser. B. Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación. Pues ahí no me va a hacer daño yo, se va a hacer daño a la maquinaria. C. Utilización de maquinaria inadecuada. Tampoco, porque se va a romper la maquinaria. O D. Mal estado de los elementos de sujeción. Pues se romperán los elementos de sujeción. Solo puede ser la A. Que me afecte a mí personalmente. Pues mantener posturas forzadas, estar incómodo mucho tiempo, me va a provocar dolor de espalda. Correcto. 83. Los transportistas deben garantizar
que los nacionales de países terceros que desean entrar en el espacio Schengen cuenten con un documento de viaje o en su caso con un visado. O sea, sí. Yo llevo personas, soy transporte de viajeros, llevo personas. Tengo que asegurarme de que las personas que entran al espacio Schengen puedan entrar. Sí, ¿vale? Entonces, solo puede ser la C. Sí, tienes que asegurarte. 84. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es A. Circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior, nada. B. Esperar con el motor arrancado, tampoco. C. Seguir el mantenimiento que se indica por el fabricante, correcto, fácil. 85. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja A. Aumentar el coeficiente aerodinámico, no liéis con eso. Yo no puedo aumentar o reducir el coeficiente aerodinámico. Eso es la forma que tiene mi vehículo. B. No tener que comprobar el nivel de aceite del motor. Nada, tontería. C. Aumentar la frecuencia de la inspección técnica de la ITV. Nada. Solo puede ser la D. Si conduzco manteniendo una buena velocidad media, pues reduzco el consumo de combustible y el desgaste del vehículo. 86. ¿Cómo se denomina el calentamiento excesivo de los elementos frenantes del freno de servicio? Vamos a ver. ¿Cómo se denomina que cuando yo frene, el vehículo no frena porque se ha calentado el freno? ¿Vale? Y me pone tubeless, fading, reinforce o aquaplaning. Pues el efecto que se llama al calentamiento de los frenos es efecto fading. 87. En un tacógrafo digital se puede extraer la tarjeta con el vehículo en movimiento. No en ningún caso, no se puede. 88. ¿Qué debe realizarse para aprovechar la inercia del vehículo? A. Frenar un poco más que el vehículo precedente. No, hay que intentar no frenar lo mínimo posible. B. Acelerar. Tampoco, hay que intentar acelerar lo mínimo posible. Pues va a ser la C. Mantener una velocidad media constante. Y así voy aprovechando la inercia del vehículo. 89. El tacógrafo ayuda a mejorar la seguridad en carretera. ¿Correcto? B. Mejorar el tráfico en las ciudades. Depende. C. Controlar a los viajeros. No. D. Cargar. Nada. Es la mejorar la seguridad en carretera. Porque mejorar el tráfico en las ciudades no solo depende de nosotros. También hay coches que no llevan tacógrafo. O sea que mejorar la seguridad en carretera. 90. Para que el airbag tenga un efecto positivo en sus funciones como elemento de seguridad pasiva, ¿es necesario llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad? Sí, siempre. Porque llevar el airbag sin cinturón es peligrosísimo. Además, es que es mejor no tener airbag. Porque cuando tengas el accidente, no lleves cinturón y el airbag reviente, te va a hacer mucho daño. 91. La cantidad de carburante que consume el motor de un vehículo depende en gran medida del estilo de conducción. Sí. Depende de cuánto. O sea, la pregunta es: ¿lo que gasta el vehículo depende de cómo conduzca? Sí. ¿Qué? 92. ¿Influye la temperatura en el consumo de combustible? Sí. Las temperaturas bajas incrementan la resistencia aerodinámica. Esto ya lo hemos visto antes. 93. En el parte amistoso se tiene que anotar A. ¿El lugar del accidente? Sí. ¿Los datos de las compañías del seguro? Sí. ¿Los daños que hay en los vehículos? Sí. Todas son correctas. 94. Las personas mayores, como peatones, tienen A. Mayor movilidad. Mentira, tienen menos movilidad. Mejor visión. Mentira, tienen peor visión. La gente mayor, los ancianos. C. Una disminución de la audición. Pues esa es la buena. Escuchan menos. 95. Cuando un vehículo está en movimiento, posee una energía cinética. Energía cinética es la energía de acumulación del movimiento y tenemos que saber dos cosas, que es masa y velocidad, lo que influye en la energía cinética. Y me dice, será menor A, cuanto mayor sea su masa, B, cuanto menor sea su masa. Pues ya la tenemos, porque altura no tiene nada que ver con esto. La energía cinética será menor cuanto menor sea su masa, porque es una de las dos variables que intervienen, masa y velocidad, en la energía cinética, que es la energía de acumulación del movimiento. 96. La desmultiplicación que ofrece la caja de velocidades, las cajas de velocidades multiplican y desmultiplican, esto lo tenemos que ver en su tema. ¿Es un dato a tener en cuenta para seleccionar la marcha adecuada? Sí. Sin más.
97. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo A. Del mantenimiento que se realiza al vehículo, del perfil de la carretera y de la presión de los neumáticos. Eso es súper correcto. 98. Para reducir el consumo de combustible de un vehículo, es conveniente cuando se circule en llano mantener el pedal del acelerador muy presionado. No, porque si piso mucho, consumo mucho. Mantener el pedal del acelerador poco presionado. Esa sí que puede ser, porque las demás no tienen sentido. 99. ¿Qué puede producir un derrape? A. Un mal estado de la amortiguación. B. Una presión de los neumáticos. Vale. No. Esto es por qué se puede producir un derrape. Esta pregunta está mal formulada. No qué puede producir, porque lo que produce un derrape es eso, que derrapa. Pero, ¿por qué se puede producir un derrape? Y me dice A. Un mal estado de la amortiguación. B. Una presión de los neumáticos inferior a la aconsejada. C. Un mal uso de los retardadores. O D. El uso brusco o excesivo del acelerador. Pues entre los que hay aquí, los derrapes suelen preguntarnos que es por el uso brusco o excesivo del acelerador o del freno. Las otras tres sí que pueden parecer las tres verdad, cualquiera de las tres, pero es mucho más correcta la D. Y la última, 100. Fumar mientras se conduce un vehículo, vale, pues va a aumentar el riesgo. No está prohibido, no es una conducta prohibida, pero va a aumentar el riesgo, pues tienes que retirar una mano del volante con frecuencia, que nos pueden multar, ¿eh? Eso puede ser una multa por quitar la mano del volante. Bien, pues este ha sido el examen de Valladolid. Muchas gracias, Agustín, por pasarme el examen. Un examen que he visto es del 13 de julio, un poco antiguo ya, pero bueno, es el penúltimo que se ha hecho. Muchas gracias, Agustín, por pasarme el examen. Ha sido un examen que lo he visto más o menos sencillo, le pongo una dificultad de 5 sobre 10, o sea que un buen examen. Mucha suerte si te presentas dentro de poco a un examen del CAP. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el siguiente examen. Un saludo.